Dios les bendiga. Es siempre un privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Y en esta ocasión, tocaré un asunto relacionado con la actitud o la disposición que en términos generales el ser humano llega a tener delante de Dios en cuanto a un arrepentimiento no sincero. Quiero llevar como referencia, como base bíblica, lo que dice el profeta Oseas, allá en el capítulo 5, tomando el último versículo, porque así están subdivididas nuestras Biblias. Oseas 5, del versículo 15, yéndonos al capítulo 6 todavía, continuando hasta el versículo 4. El tema es un falso arrepentimiento. Leyendo aquí, por supuesto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, encontramos que dice así, palabras del Señor en su momento hacia el pueblo de Israel. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid, esta sería ya la exclamación del pueblo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos. Notemos cómo de manera unánime el pueblo se concertó. Sí, se pusieron todos de acuerdo para dirigirse a Dios con estas palabras. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Pero luego en el versículo 4 encontramos ya la respuesta de Dios, viendo la insinceridad del pueblo de Israel. ¿Qué haré a ti, Efraín? Cuando leemos en algunos de los escritos de los profetas, Isaías, Oseas, otros, la palabra o el término Efraín se refiere al pueblo de Israel, lo mismo que cuando hace alusión a Samaria. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Eso se refiere ya al reino del sur. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Eso es. Ahí está. Esta situación no extraña, por cierto, pero sí que debe preocupar cuando una persona pretende o se propone o dice que se acerca a Dios, pero no es sincero en su corazón. Por cierto, el nombre de Oseas significa salvación. Y en el contenido de su libro, en sus profecías y en los planteamientos que Dios le hace al profeta para que aleccione o para que sea un aleccionador del pueblo de Israel, alguien que le ilustre, para que le dé a entender el tipo de relación que el pueblo de Israel en ese tiempo llevó delante del Señor. El deseo de Dios fue traer salvación a su pueblo.
Y ahí estaba Oseas, su nombre eso significa salvación. Y él profetizó en el reino del norte durante el reinado de Jeroboam II, allá por los años 753, 715 antes de Cristo. Israel había rechazado una y otra vez a su Hacedor y menospreciado, como está escrito, a la roca de su salvación. Se había arriesgado demasiado, había tentado a Dios una y otra vez con su tipo de conducta, con su estilo de vida, y fue tras otros dioses y se obstinó en seguir pecando. A pesar de esto, bueno, Dios le siguió mostrando su amor, su misericordia, esperando que su pueblo se arrepintiera de corazón. Pero como dice también el profeta Isaías, y enmarcando esto dentro de una etapa, dentro de un periodo, si no es que también dentro de una dispensación, dice el profeta Isaías que todo el día Dios había estado extendiendo sus brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Cuando dice todo el día, no se refiere a un día determinado de 24 horas, de la mañana a la tarde o incluido hasta el otro día al amanecer. No precisamente hace alusión, cuando dice todo el día extendí mis manos, hace alusión, hace referencia directa a todo un periodo, varios años, mucho tiempo de esperar de parte de Dios que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, cambiara de opinión. Y bueno, ¿qué sucedió? Finalmente el pueblo cayó bajo los asirios por ahí por el año 722 antes de Cristo. ¿Qué significa? Vamos a repasar, por así decirlo. Conviene, ¿verdad? Y para acentuar todavía el hecho de que llegue este conocimiento a personas que están por decidirse, ¿verdad? A buscar a Dios, a acercarse al Señor. ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, se entiende como renunciar a algo. En este caso, a las cosas desagradables, a las cosas pecaminosas, a las cosas mundanales. Esto es, cambiar de parecer, retractarse, desistir, dejar de hacer aquello, dejar de practicar el mal y buscar a Dios, volverse a Dios. Eso es arrepentirse. Es una transformación mental cuando ya la persona permite que el Espíritu Santo esté actuando, esté trabajando allí, ¿verdad? Para hacerle cambiar y dar ese giro importante, ese volverse a Dios, que, bueno, también incluye el rechazo a los actos pecaminosos del mundo, a las cosas que, como digo, desagradan a Dios, y un profundo y sincero deseo de acercarse al Señor, de buscar a Dios con todo su corazón. Eso es, en términos generales, lo que significa arrepentirse. Y deba el arrepentimiento estar incluido, por supuesto, en la experiencia de toda persona, indiscutiblemente. Debe estar incluido el arrepentimiento como tal, como experiencia en toda persona que dice que está con Dios o pertenece a Dios o ahora es hijo de Dios. Sí. Y dentro de esa espera, en cuanto a que Dios, ¿verdad? Diría, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llega el momento en que el pueblo se arrepienta
de su pecado. Bueno, Él mostró con su pueblo Israel su amplísima misericordia. Y dice el profeta Jeremías, allí en el capítulo 26, versículo 3, notemos las palabras del Señor en su momento, porque este profeta Jeremías también se acercó, se dirigió muchas veces, insistió notoriamente al pueblo para que volviera a Dios. Allí en el capítulo 26, versículo 3, dice: quizás oigan y se vuelvan cada uno de su maldad. Y dice Dios: y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Es decir, que si el pueblo de Israel se arrepentía, como Dios ya había pronunciado juicio, esa es la realidad, esa es la verdad. Es decir, había adelantado el hecho de que si el pueblo de Israel no se volvía a él, y aún incluía en su momento, en su oportunidad, al pueblo de Judá, al reino del sur, si ellos no se volvían a Dios, Dios ya había pronunciado, había decretado, había dicho lo que les iba a hacer, lo que le iba a acontecer al pueblo. Por supuesto que si el pueblo de Israel se volvía a él, a Dios, Dios desistiría también del mal que se había propuesto hacerles. Dios quería haber librado a Israel de los asirios, pero al parecer el pueblo no estaba de acuerdo, no quería, preferían estar bajo la opresión constante, bajo la amenaza constante de este pueblo enemigo. El pueblo no le permitió a Dios actuar. Si Israel se hubiera vuelto a Dios, en un momento Dios hubiera enfrentado al pueblo asirio y por supuesto, ¿verdad?, los hubiera quitado de en medio. Allí en el capítulo 17, segundo de Reyes, está descrito cómo cayó el pueblo de Israel. Por cierto, en el capítulo 24 del mismo libro, segundo de Reyes, está descrita la caída de Judá en manos de los babilonios. Pero ahí está, finalmente ellos cayeron bajo la opresión, bajo el cautiverio, ¿verdad?, bajo el dominio de estos pueblos enemigos. Ahora, Dios hace un señalamiento directo, y esto para que el pueblo cobrara conciencia acerca de las acciones malas y perversas que ellos habían cometido. Allí en el capítulo 4 de este mismo libro de Oseas, encontramos allí en los versículos 1 y 2 que dice Dios: porque no hay verdad, notemos, no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra, al menos en la tierra de Israel, en la tierra de Judá. Solo el hacer falso juramento. Sí, recordemos que había una especie de permisión de parte de Dios dentro de la ley para que el pueblo juramentara. Sí, pero todos sus juramentos, aunque estaba incluido o ellos incluían en su momento el nombre de Dios o juraban por el nombre de Dios, tenían que cumplir, por supuesto, tenían que cumplir y obedecer lo que incluyera, lo que pudiera comprometer ese juramento. ¿Sí? De lo contrario, eran juramentos falsos, pues ya se habían especializado los del pueblo de Israel en hacer juramentos falsos, en mentir, en matar, en hurtar, en adulterar, en todo eso. Y dice el Señor, todo esto prevalece y el homicidio tras homicidio se suceden. Dios estaba más que enterado, por cierto,
de todo lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y bueno, Dios contiende con Israel por su infidelidad. Les hace notar, diríamos en otros términos, les echa en cara su proceder impío, su proceder, ¿verdad?, de maldad, que aquí él señala. Ellos habían quebrantado, notemos la gravedad de esto. Ellos habían quebrantado, si nos referimos particularmente, si hablando de la ley, porque hay varias expresiones que aluden a referirnos a la ley, es hacer alusión a los 10 mandamientos, ¿sí? A los 10 mandamientos, o a los primeros 5 libros de la Biblia, o a todo el Antiguo Testamento. Según la alusión que hagamos en cuanto al término ley, será la porción escritural que pudiera abarcar. En este caso, de los 10 mandamientos, ellos habían quebrantado 5. El asunto era grave, sí, y desde el rey hasta el último poblador, todos eran culpables. Algunos se diría, bueno, no por acción, sino por omisión. Y bueno, otros por simulación o por permitir, ¿verdad?, que otros cometieran tales vejaciones, tales transgresiones. Era grave la situación, por cierto, era grave. Pero bueno, Dios decide darles un compás de espera. Aquí en lo que hemos leído, en el versículo 15, que cierra el capítulo 5, encontramos las palabras de Dios. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Es necesario dar un doble enfoque a esta declaración. Es importante, es necesario. En primer lugar, esta declaración es escatológica. Así es como debemos verlo, ¿sí? Dios no tiene hasta el día de hoy, ¿sí? Dios no tiene hasta el día de hoy un trato directo. Dios no ha dejado a su pueblo Israel, es el pueblo escogido. Y como cristianos es nuestro deber orar, ¿sí?, por la restauración del pueblo de Dios, que Dios tenga misericordia de su pueblo Israel, que lo restaure, que lo bendiga, que lo prospere, es nuestro deber, ¿sí? Pero el pueblo, aunque no tiene, por supuesto, no tiene la ayuda directa, decía, ni la manifestación directa de su presencia en medio de su pueblo Israel, ¿sí? Por cuanto la Shekinah no está con ellos, la gloria de Jehová volverá a su pueblo, sí, en un futuro cercano, después de la gran tribulación, con el cumplimiento de la segunda venida de Cristo, sí, tendrá lugar o empezará la restauración del pueblo de Israel. Y de esto da cuenta, hace alusión el profeta Ezequiel, prácticamente desde el inicio de la construcción del nuevo templo, del templo milenial, ¿sí? Ya a la altura del capítulo 43 de su libro, Ezequiel 43, ahí notamos cómo la presencia de Dios, la Shekinah, volverá de nuevo, volverá otra vez al pueblo de Israel, asentará, por así decirlo, en el nuevo santuario que será erigido, sí. Todo esto va a ser hermoso, por supuesto. Pensarlo es algo maravilloso. La restauración total del pueblo de Israel, viéndolo escatológicamente. Mientras tanto, retomando para el tiempo en que
profeta Oseas estaba dirigiéndose al pueblo. Mientras tanto, Dios estaba en un compás de espera. ¿Sí? Así lo hemos leído. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Sí. Entonces, si Dios estaba airado, era del todo justificable. Si Dios estaba molesto, sí, y actuaba en su ira, por supuesto, ¿cómo podía cambiar Dios de actitud si el pueblo mismo, obstinado, necio, ¿verdad? En su andar de depravación, de maldad, pero en base a su amor, en su paciencia, el Señor quería alcanzar el propósito de su corazón. ¿Y cuál era ese propósito del corazón de Dios? El hecho de lograr que el pueblo, todo el pueblo de Israel, volviera arrepentido, verdaderamente arrepentido a Él. Bien, ya hemos leído la respuesta ante las palabras de Dios, la respuesta que dio el pueblo de Israel. Pero la volvemos a leer allí, en el capítulo 6, como que alguien preside, como que alguien se pone al frente. Leía de un comentarista que dice que de principio aquí pareciera que es el mismo profeta Oseas el que habla a nombre del pueblo. Pero aquí encontramos que es el pueblo, más bien, ¿verdad? Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oh, estas palabras tienen mucho peso. Sí, y cualquiera al escucharlas de una persona diría, oh, esa persona de veras que está arrepentida, de veras que se lamenta, es más, está dispuesto a confiar, conoce a su Dios y esa persona está dispuesta a hacer todo eso, ¿verdad? A volverse a Dios y a darse cuenta, a confiar que Él finalmente les va a recompensar. ¿Sí? Israel parece expresar una segura esperanza. Sí, Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Sí, Dios haría eso, pero si el pueblo en realidad se volvía a Él. En el versículo 2 dice, allí el pueblo da a entender que cree que Dios lo salvará definitivamente. Sí, nos dará vida. Y como que enmarcan un cierto tiempo. Se aprecia aquí, según proféticamente, ¿verdad? Algo muy, muy breve, brevísimo, ¿verdad? Una profecía que tiene que ver con la persona de Jesús, ya, ¿verdad? Cuando Él muere y es resucitado. Pero, bueno, leemos de esta manera. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y en el versículo 3, por cuanto su deseo parece sincero, sí, el pueblo se une allí y no solo quiere conocer a Dios más, intimar más con Él, sino en realidad volverse a su Dios arrepentido. Y agregan allí el versículo 3, y conoceremos y proseguiremos. Veamos la determinación. ¿Qué palabras tan determinadas? Sí, de mucho peso. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Sí, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Sí, conocedores del tiempo, del clima, allá en Palestina, ¿verdad? Y viendo cómo de manera invariable
esos dos tiempos de la lluvia temprana y la lluvia tardía no fallaban, y los campesinos sobre todo esperaban, ya sabían, ajustaban, acoplaban, programaban sus trabajos en el campo, sus siembras, ¿verdad? De acuerdo al periodo de las lluvias. Sí. Todo esto, ¿verdad? Con un profundo significado. Pero algo encontramos, algo vemos aquí, que Israel, para pronto, no confiesa ningún pecado. No hay nada que esté incluido aquí que tenga que ver con la confesión de pecado, tan importante como para haberle dicho en realidad a Dios, Señor, mira, perdónanos, te hemos ofendido, hemos hecho esto, aquello que está completamente mal, Señor, hemos quebrantado tu palabra, tus mandamientos, y nos volvemos a ti, recíbenos, Señor, restáuranos por tu misericordia. No encontramos que el pueblo haya hecho incluido tales cosas, ¿verdad? Su arrepentimiento es superficial e insincero, y bueno, hace promesas aquí que no está dispuesto a cumplir. Sí, tengamos trayendo esto de inmediato a alguna situación particular o personal, debemos siempre tener cuidado, ¿verdad? Porque Dios escucha, por supuesto, todas las palabras. Y aunque antes que pronunciemos palabra alguna, Dios ya sabe y conoce nuestros pensamientos. Sí, así que ahí vemos. Ahora, el versículo 4. Dios se percata del falso arrepentimiento del pueblo de Israel. Y notemos lo que dice el versículo 4 ya leído. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Notemos, la piedad vuestra es como la nube de la mañana. Como la nube de la mañana. Dependiendo quizás en algún momento de la zona en que vivamos, ¿verdad? Pero en un amanecer, en estos días simplemente, ¿sí? Amanece, ¿sí? No siempre así despejado, amanece así con unos nubarrones por allí, y conforme avanza la mañana, ya se va despejando. O sea, esas nubes que estaban al amanecer, pues desaparecieron. Dice, como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Ahí está aún la razón del tema. Su amor por Dios, su búsqueda, su deseo de buscar a Dios era tan frágil, ¿verdad? Como una nube, como neblina de la mañana, como el rocío de la madrugada, ¿sí? Que se desvanece al salir el sol. Así, ¿de qué servían esas exclamaciones unánimes, fervientes o fervorosas, poniéndole todo el énfasis allí, cargándole, ¿verdad?, de énfasis como para demostrar su sinceridad aparente? Bueno, todo esto era en vano. Dios conocía la verdadera actitud del pueblo de Israel, conocía los pensamientos de ellos y por supuesto su corazón, sus deseos de formarse o de reformarse eran pasajeros. Sí, no querían cambiar, y esto era grave, por cierto. Sí, las protestas de Dios contra Israel. Ya no leemos el resto del capítulo 6, pero pueden en su momento darle lectura, ¿sí?, en otro tiempo, ¿sí? Y notamos que el tenor de las declaraciones de Dios es de molestia, de enojo, de inconformidad contra el pueblo de Israel al ver, ¿verdad?, y escuchar su necedad. Ahora,
Esto pasó porque el pueblo era un pueblo ignorante, no tenía conocimiento de Dios. No, Israel no era un pueblo ignorante, tenía conocimiento de Dios, más o menos en unos que en otros, pero todo el pueblo tenía conocimiento de Dios. Lo sabían de antemano que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva a Dios y que viva. Esto está dentro de las declaraciones de otros profetas que se dirigieron al pueblo de Israel y le hicieron notar, le hicieron saber eso precisamente, que Dios no quería un futuro, un destino tan atroz, ¿verdad? Tan desastroso como ocurrió para el pueblo de Dios. No, Dios no quería eso. Dios quería que ellos se volvieran a Él, ¿verdad? Y que vivieran. Sabían que Dios es un Dios de vida, sabían que Dios es un Dios misericordioso y de salvación. De ahí el significado del nombre, vuelvo a mencionarlo, el significado del nombre de Oseas, salvación. Dios, con esas palabras y con la persona del profeta, ¿verdad? Acercaba la salvación, pero el pueblo se rehusaba en recibirla. Y en efecto, así es. Hasta el día de hoy, Dios siempre está dispuesto a salvar. Sí. Y por Él, por su parte, ¿verdad? Todo está listo. Todo está preparado para esperar a las personas arrepentidas. Sí, pero es preciso estar dispuestos a abandonar el pecado. Es necesario un arrepentimiento sincero. Y bueno, el arrepentimiento verdadero es aquel que nos hace dejar la maldad precisamente. No va a funcionar en absoluto, ¿verdad? Y aplicando a cualquier persona en su momento, si no estamos dispuestos a abandonar el pecado y decimos que nos queremos arrepentir o nos estamos arrepintiendo, Dios sería el último, y por cierto jamás lo vamos a engañar a Él, ¿verdad? Con algo falso. Arrepentirse es dejar el camino del mal y buscar el camino del Señor. Hay un camino verdadero, trazado por la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En su momento, por ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre o viene al Padre si no es por medio de mí o a través de mí. Sí, ya hay un camino trazado. Sí, Jesucristo vino a preparar las cosas de tal modo, ¿verdad? No a tapizar, ¿verdad? No a acolchonar, no a poner por allí, ¿verdad? Algo suave y ligero que facilite las cosas al pecador a tal grado que, como el pueblo de Israel, no tenga necesidad de arrepentirse y de confesar sus pecados. No, pero el camino está preparado. Sí, no es un camino fácil. La vuelta a Dios, ¿quién dijo que es algo sencillo? No, implica por ahí una condición de crisis en su momento, ¿verdad? La persona tiene que conmoverse completamente, enteramente, concientizarse de su necesidad urgente de Dios. Sí. Ahora, siempre será y es incongruente suponer que alguien puede creer en Cristo, decir que Cristo es su Salvador, pero sin arrepentirse, ¿sí? O que pertenece a Dios, o que cree en Dios sin haberse vuelto a Él realmente. El arrepentimiento es un aspecto importante de la conversión. Siempre está relacionado, siempre está listo. Contrición de pecados, más confesión de pecados y arrepentimiento tiene como resultado la conversión. Ya el
el cambio, la regeneración, esto ya es parte de Dios, le corresponde a Dios, el nacimiento, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Pero hay cosas, hay partes importantes en este proceso que nos toca a nosotros y son ineludibles, ineludibles. Dios no ha cambiado de idea, ¿sí? Está establecido, son cosas establecidas, son principios bíblicos inalterables, ¿verdad? Así que el camino a Dios es por la vía del arrepentimiento. La vuelta a Dios incluye el arrepentimiento y hay que sentir un profundo pesar por el pecado y tener la firme resolución de abandonar precisamente los caminos torcidos que nos alejan cada día más y más de Dios e iniciar una nueva relación y una nueva vida con Dios a través de Cristo. Solo así se dirá que el arrepentimiento nuestro es genuino, honesto y sincero. De lo contrario, será un arrepentimiento falso y no, Dios no lo aceptará, por cierto. Será algo vano, será algo tan superficial, ¿verdad?, que se va a desvanecer fácilmente. Esta es la palabra que he podido compartir con ustedes en esta ocasión y espero con la ayuda de Dios que Dios cumpla su propósito siempre en cada corazón y que el Espíritu de Dios continúe haciendo la obra en sus vidas, en sus corazones, y Dios siempre traiga, ¿verdad?, plena satisfacción y gozo a sus vidas mediante y por medio de una relación adecuada con Él. Es mi deseo y es mi oración que esto sea así y que Dios esté bendiciendo sus vidas, que Dios esté prosperando sus corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.